Y Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 2 funcionarios y 9 entidades cubanas vinculadas al sector energético, las misiones médicas, las finanzas y las operaciones relacionadas con Gaesa. Entre los designados aparecen el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, la Unidad Médica de Cooperación. Y esto es importante porque ya lo habíamos pedido en un live anterior. La comercializadora de servicios médicos cubanos, la terminal de contenedores del Mariel, Orbit y varias empresas del sector petrolero. Washington sostiene que algunas de estas estructuras servían para financiar al régimen, explotar laboralmente a los médicos cubanos y proteger a los activos vinculados con Gaesa, el conglomerado militar. Para analizar el alcance real de estas medidas, conversamos con Hugo Achá, profesor de contraterrorismo, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Querido Hugo, bienvenido. Querido Mario, como siempre es un verdadero placer. Mil disculpas por el sonido ambiente, pero estoy en el Aeropuerto Internacional de Miami en este momento. ¿Qué es lo más importante de esta nueva ronda de sanciones y qué la diferencia de las medidas anteriores? Sin quitar ningún tipo de relevancia o de importancia a las sanciones ya establecidas o a las otras entidades y personas contempladas en este último paquete, en mi opinión, desde el punto de vista de una investigación que tú acompañaste desde sus inicios, apreciado Mario, la inclusión de los funcionarios del sector de la salud y, sobre todo, la inclusión de la comercializadora de servicios médicos cubanos, Sociedad Anónima, es per se la sanción más relevante y el golpe más duro a la estructura financiera del régimen. Solo como ejemplo, 11.3 billones de dólares a confesión de parte, apreciado Mario, de acuerdo al reporte publicado por el Ministerio de Salud de Cuba en la gestión 2018 y 2019, era lo que esta entidad producía a partir de un esquema de trata y tráfico de personas, trabajos forzados y tratamiento análogo a esclavitud. Aún hoy, a pesar de toda la labor que también tú acompañaste, que bajó de 73 a poco más de 50 países en los cuales están desplegados estos, entre comillas, médicos cubanos, hoy, de acuerdo a estimaciones serias, al menos 4.8 billones de dólares todavía fluyen hacia las arcas del régimen dentro de esta operación. Por lo tanto, reitero, haciéndome cargo de la opinión, creo que esa inclusión es el golpe más duro al esquema de triangulación de recursos, lavado de capitales y al uso de actividades ilícitas para financiar al régimen. Vamos a ver algunas de las reacciones. El republicano y representante del sur de la Florida, Carlos Jiménez. Cualquier país que continúe participando en el perverso esquema de tráfico de personas del régimen cubano está facilitando la esclavitud moderna. Votaré para retirar la financiación de Estados Unidos a los países que colaboren en la opresión del pueblo cubano. Y esta es la posición también de María Elvira Salazar y de el congresista Mario Díaz Balart. ¿Qué te parece esto, Hugo? Absolutamente importante. El congresista Carlos Jiménez, la congresista María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart, el hoy secretario de Estado, entonces senador Marco Rubio, aliados esenciales en esta lucha. Si hay dos actores que yo creo que uno debería apuntar, pero con un dedo acusador hoy, más allá de este medio centenar de países que todavía insisten en esto, es México, que hoy día se ha convertido, junto con Venezuela, donde todavía permanecen, esto es importante, personal, otra vez usemos las comillas, médico desplegado. México es el más importante receptor, facilitador y cómplice de esta situación hoy en día a nivel global. La otra, la responsabilidad inherente y que no debemos olvidar de la Organización Panamericana de la Salud, que se encuentra en corte, en el caso de Matos contra Pajo, en cortes federales, por haber participado de manera activa y directa en la facilitación de este esquema y que todavía debe no solamente aceptar sus responsabilidades, sino compensar debidamente a las víctimas de trata y tráfico, a las cuales facilitó para su explotación, en conjunto, todo hay que decirlo, con el Partido de los Trabajadores y la administración de la entonces presidenta Dilma Rousseff y el compromiso político de Lula da Silva. Estados Unidos sancionó al ministro de Salud, a la Unidad Central de Cooperación Médica y a la comercializadora de servicios médicos. ¿Qué consecuencias tiene esto para los gobiernos que todavía contratan estas brigadas médicas? ¿Qué consecuencias concretas puede tener? Bueno, primero, y yo creo que fundamental lugar, algo que desde la fundación se promovió desde el inicio, la absoluta negación de cualquier tipo de impunidad.
Porque aquí vienen cuestiones interesantes. Al sancionar al ministro, al sancionar al personal de salud, admitimos que hay una responsabilidad que no es única de los miembros del régimen, es solidaria, conjunta y cómplice con aquellos funcionarios de los países que facilitaron, facilitan y continuarán facilitando esto a menos que sufran sanciones. Debe decirse, porque todo está documentado, de que entre ellos, por ejemplo, está hoy día la máxima autoridad ejecutiva de la Organización Panamericana de la Salud, que cuando era parte del ejecutivo del gobierno brasilero fue un ardiente apoyo y soporte para la implementación del entonces llamado Programa Mais Médicos. Creo que es fundamental el decirle hoy día a todos aquellos países, entidades, corporaciones, bancos, funcionarios públicos y privados de todos estos países, se acabó la fiesta, es hora de pagar la cuenta por haber participado en un esquema ilegal. Ahora, Washington dice que algunas de estas empresas, por ejemplo, hay una que es muy evidente que está trabajada desde Cuba, que es Ceiba. Algunas de estas empresas fueron utilizadas para mover o proteger activos que son vinculados a Gaesa. ¿Cómo funcionan normalmente esas operaciones de evasión de sanciones, Hugo? Porque además, la próxima semana tengo un reportaje sobre esto destapando algunas de las figuras claves que han participado en este tipo de operaciones y que luego cuando se retiran vienen a vivir a Estados Unidos. Increíble. De una forma extremadamente aviesa, ladina, pero muy inteligente. Solamente regresando al tema de la cuestión de la explotación de las brigadas médicas. Apreciado Mario, si puedo sugerir para esa investigación un nombre, Neuronix Mexicana Sociedad Anónima, una entidad que intermedió el pago, que ha reemplazado en cierta medida creando un filtro para que la comercializadora de servicios médicos cubanos opere en México. Y estas y otras entidades, esto es importante también incluirlo, hicieron inversiones directas en otras empresas conectadas, porque había algo extremadamente inteligente y estratégico en el esquema en el cual se creó y se incluyó a la comercializadora de servicios médicos. Se la creó como una entidad privada y se le hizo depender del Ministerio de Salud. Entonces, no es una parte integrante en apariencia de estructura corporativa de Gaesa y no está dentro de ese pulpo al cual se ha hecho referencia y que tiene billones de dólares ya detectados a través de reportajes como el realizado por el Miami Herald y por Nora Gámez. Pero se convertía en la principal fuente de generación financiera y aparecía luego como inversionista de varios de estos proyectos en infraestructura, hotelería y otros servicios que le permitía el lavado y la triangulación de recursos al régimen. Ahora, ¿qué riesgo concreto enfrentan? Porque la gente habla, hay sanciones y más sanciones, y claro, las sanciones no son nada. ¿Qué riesgo concreto enfrentan los bancos, las navieras, las aseguradoras, las empresas que están haciendo negocios con esas entidades mencionadas? Bueno, el primero, la absoluta negación del espacio financiero, operativo, corporativo y legal norteamericano. Segundo, que no es menos importante, la sanción a sus ejecutivos, a sus integrantes, a los miembros de sus directorios. Y finalmente, a donde yo creo que debe llegarse, también a aquellos funcionarios públicos con rangos de cargo, por ejemplo, político o de elección en gobiernos extranjeros o en entidades como, reitero, disculpa la insistencia, la Organización Panamericana de la Salud, porque no debe, volviendo al punto inicial, haber ninguna impunidad para este esquema. La terminal de contenedores de Mariel, tan importante porque el régimen invirtió ahí muchísimo dinero, por cierto, hay muchos indicios de una corrupción generalizada en esa inversión. ¿Puede esta medida afectar el comercio exterior de una manera significativa? Absolutamente. La terminal del megapuerto del Mariel es objeto de una investigación separada que en algún momento también se ha desarrollado y de la cual debe hacerse, yo te diría, una situación específica. ¿Por qué razón? No es solamente el hecho de la corrupción vinculada a Odebrecht, un nombre muy familiar en algún momento y que no debería ser dejado en el olvido, no solo por lo que ha implicado en términos de corrupción, triangulación y lavado de activos, sino por lo que después significó la presencia china en estos lugares. Hay que recordar que este tipo de facilidades, al final, para los adversarios de los Estados Unidos, no solamente implican el tema del comercio, que se vería severamente afectado por las sanciones, sino porque generalmente son instalaciones de uso dual. Vale decir, se usan para el comercio, se usan para la parte financiera, pero son también potenciales bases para uso y despliegue de medios militares. Y por último, Hugo, ¿crees que estas designaciones pueden ser el inicio de una investigación todavía más amplia sobre las redes internacionales de Gaesa?
Debe hacerse una investigación mucho más amplia. Solamente te mencionaba el tema de Odebrecht. Una de las cuestiones que demoró muchísimo tiempo y fue parte de la investigación que desarrollamos es el tema de Odebrecht USA, esta terminal en la que yo me encuentro, en muchos lugares en el sur de la Florida. Cuando tú levantas la vista, aquí al alcance simplemente de donde puedo ver, todavía encuentras en stencil el nombre de esa compañía que fue parte de estos esquemas que tuvieron una activa participación en los negocios oscuros que beneficiaron y continúan beneficiando al régimen de La Habana. Tremendo. Muchas gracias, Hugo Allá. Por supuesto, estaremos muy pendientes de este tema. Gracias, Mil. Un placer.